Elementos de la tabla periódica. En la tabla periódica hay 118 elementos, 92 de ellos se hallan en la naturaleza y el resto son de fabricación humana. Cada elemento es único y la mayoría de ellos son sólidos como los metales. A temperatura ambiente, 11 elementos son gases, mientras que el bromo y el mercurio son los dos únicos líquidos. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en ingredientes más sencillos. Cada uno se compone de átomos, diminutos bloques de construcción únicos para cada elemento. La mayoría de los elementos se enlazan con otros y dan lugar a compuestos, que son combinaciones de dos o más elementos. Ese es el caso del agua, que es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Aproximadamente el 99% del cuerpo humano está hecho de tan solo 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Estos se combinan para formar miles de compuestos distintos. Por otro lado, la atmósfera terrestre es una mezcla de gases, la mayoría de los cuales son elementos puros. Aproximadamente el 99% del aire está conformado por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El concepto de elementos se remonta a unos 2600 años atrás, en la Grecia antigua. Los pensadores griegos creían que el mundo se componía únicamente de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Empedocles, un erudito importante, fue el primero que propuso que estos elementos componían todas las estructuras. Los científicos no descubrieron hasta mucho después que en realidad ninguno de los 4 eran elementos. Muchos de los primeros avances en química llegaron en la década de 1700, a partir de estudios sobre la descomposición del aire. Químicos como Joseph Black, Henry Cavendish y Joseph Priestley descubrieron varios aires, a los que ahora llamamos gases, y se dieron cuenta de que podían reaccionar con sustancias sólidas, a las que llamaron tierras. Estos hallazgos fueron el principio de un viaje que reveló que había docenas de elementos, no solo 4. Hoy los científicos han aislado 118 elementos, pero es posible que con el tiempo se descubran más. La tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es un sistema útil para organizar los elementos. Los dispone en orden siguiendo su número atómico, que es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo, y es único para cada elemento. La tabla divide los elementos en filas, llamadas periodos, y en columnas, llamadas grupos. Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica en 1869. Antes lo habían intentado otros científicos, pero esta es periódica o repetitiva, por lo que las características de los elementos siguen una pauta. A todo esto, ¿cómo se lee la tabla periódica? Para entenderla, veamos rápidamente qué hay en el interior de un átomo. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento. Se componen de pequeñas partículas. La primera, los protones, de carga eléctrica positiva, que atraen a la segunda partícula, los electrones, de carga negativa, y los mantienen en su sitio organizado en capas en torno al núcleo, donde están ubicados los protones, y a su vez, la tercera partícula, los neutrones, que carecen de carga eléctrica. El número atómico es el número de protones que tienen los átomos de un elemento, y este identifica a qué elemento pertenece el átomo. Cada átomo tiene además el mismo número de electrones que de protones, pero a veces el número de neutrones puede variar. Estas formas distintas reciben el nombre de isótopos. Por ejemplo, el helio tiene 2 isótopos. Uno tiene 3 partículas en su núcleo, 2 protones y un neutrón, helio 3, y el otro 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones, helio 4. Esto hace que algunos átomos sean inestables y liberan partículas para estabilizarse y generan lo que llamamos radiación. Ahora sí veamos, cada elemento tiene un símbolo único compuesto por 1 o 2 letras para garantizar que cualquier científico hable el idioma que hable e identifique correctamente de qué elemento se habla. La primera letra de un símbolo es siempre mayúscula y la segunda es siempre minúscula. El número atómico es el número de protones en el núcleo de los átomos de ese elemento. El peso atómico de un elemento es el promedio de la masa de los átomos diferentes que puede tener. No es un número entero porque hay distintos isótopos de cada elemento, cada uno con un número distinto de neutrones. Periodos. Todos los elementos de un periodo o fila tienen el mismo número de capas de electrones en sus átomos. Los elementos del periodo 1 tienen una capa de electrones y los del periodo 6 tienen 6. Los periodos van de izquierda a derecha. Grupos. Los miembros de un grupo o columna tienen el mismo número de electrones en la capa externa. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 tienen un electrón externo y los del grupo 8 tienen 8. Los grupos van de arriba a abajo. A pesar de que la tabla estaba incompleta cuando la creó, pues algunos elementos aún no se habían descubierto, Mendeleev predijo la posición de los elementos que faltaban y, cuando se aislaron años después, se demostró que estaba en lo cierto.